nota, preguntas, comentarios, así al final tenemos tiempo de conversar. Así que primero quería agradecerles a todos y darles la bienvenida y agradecerle mucho a la institución Fernando Ulloa, a su directora Miriam Masover, a vos Alejandro Buffadosi, por tanto apoyo, y no solo tecnológico, y a Romina Villaverde también. Bueno, y agradecerles sobre todo por convocarnos a todos a que hoy podamos hablar de los niños pequeños, tan importante. Así que empecemos por el título, que dice Niños pequeños, problemáticas en la constitución subjetiva. Porque me pareció que había ahí ya un hilo conductor que hace referencia a los problemas y a las cuestiones cruciales y fundamentales del psicoanálisis con niños. ¿Y qué es la constitución subjetiva? Es decir, cómo se constituye un niño y un sujeto en el campo del otro, en las palabras que llegan del otro, en el amor y en el deseo del otro. Es decir, que es una constitución en torno a una falta. Estamos hablando de una constitución que no está garantizada. Ya Freud nos había hablado bastante de esto, pero es necesario hoy en día volver a señalarlo. Una constitución que implica al sujeto en el campo del otro y en relación a una falta que habrá que constituirla, crearla y recrearla en las vueltas para cada tiempo. Es decir, que este título ya tiene un hilo conductor que habla de los niños pequeños, y vamos a hablar de los niños que no hablan, justamente, de los niños que no paran de llorar, que no paran de moverse, o que no se mueven, por ejemplo, o que no paran de comer, o que no comen. Niños tristes, niños caídos en el alojamiento en el otro, niños accidentados, o niños, por ejemplo, que se enferman a repetición, o presentaciones del orden del autismo. Y podríamos seguir ubicando muchos padecimientos, pero todos ellos nos interrogan en este punto en que podamos ir pensando qué implica problematizar. Por eso me interesó tanto este título. ¿Qué implica que un niño se constituya en el juego? ¿Qué implica que un niño cuente con la falta? ¿Qué implica que un niño pueda disponer de la palabra, preguntar, constituirse preguntando, incluso sintomatizar? Como decía Freud, inhibiciones, síntomas y angustias, a diferencia de padecimientos en los que niños quedan expuestos con su cuerpo sin alternancia significante, es decir, sin poder responder, ofrecidos con su cuerpo silenciados, por ejemplo, sin mediación de un tercero que pueda, por ejemplo, escuchar, sin mediación de aquello que Freud ubicó como la prohibición. Es decir, que en aquel encuentro entre el sujeto y el otro, nada indica que el sujeto vaya a constituirse en operaciones instituyentes. Entre el sujeto y el otro habrá que constituir la falta. ¿Bien? Freud ubicó a esto diciéndonos que no hay relación, ni proporción, ni adecuación. A esto llamó prohibición del incesto, a esa
asimetría. Lo digo para que podamos ir ubicando cuando decimos prohibición del incesto hoy en día. Es decir, que no hay una simetría entre un sujeto y el otro. Asimetría, estamos hablando de que se trata de que no hay modo de ubicar proporcionalidad. ¿Sí? Y esto es muy importante justamente para que el niño se constituya en el juego, que dé su propia respuesta, que dé su palabra, a diferencia de otros padecimientos. Entonces estoy ya ubicando que el encuentro de un niño con un analista y el encuentro también de sus padres con un analista ya implica una oportunidad para ellos, que la intervención es una oportunidad, y no solo como oportunidad analítica, sino a la existencia como sujeto. Y esto marca también el título, y marca el recorrido de una ética que vamos a seguir. La constitución subjetiva y a la existencia del sujeto. Un tratamiento con un niño va a implicar que abordemos también el trabajo con los padres. No se trata ni de formularios a seguir, ni de cuestionarios, ni de técnicas rígidas o pautadas que podamos seguir. Vamos a ir siguiendo una lógica que tiene que ver justamente con la puesta al sujeto. Y en ese sentido las modalidades van a ir siendo propias de cómo apuntemos al niño, al sujeto y a aquello que va ocurriendo. Lo vamos a ir viendo después, pero implica una lógica. Y es una lógica que justamente tiene que ver con la responsabilidad parental, que es distinto a ubicar el lado del niño. Por eso interrogamos al otro parental, por eso tenemos entrevistas, ¿sí? Pero va a ser muy importante el juego y la lectura del juego, es decir, lectura del juego. Para no quedar del lado de aquellos tratamientos que solo trabajan con los padres y ubican al niño en una dependencia infantil que por momentos tiene consecuencias importantes. ¿Sí? Voy a ubicar algo en relación a los tiempos que nos decía Freud. Freud ubicó dos tiempos en el despertar sexual. Primero y segundo despertar sexual. Son dos tiempos del despertar y sexual. Pero ubicó entre uno y otro una discontinuidad. Es decir, otra vez, no hay simetría, discontinuidad. Y esto es importante. No vamos a desarrollar todo esto, pero es el primero en relación al segundo y es el segundo en relación al primero, en discontinuidad. Y ubica también un concepto cuando habla de Juanito, y recordemos que Juanito es un niñito, todo el caso de Juanito, se trata de un historial que empieza a ser contado y escrito cuando Juanito tenía 3 años, anterior a la fobia. Y Juanito es ahí que Freud habla nuevamente, ya había hablado de esto y después sigue hablando, pero es interesante que lo dice ahí y nos ayuda porque es un niño pequeño. Vuelve a hablar de lo que es un efecto retardado y subrayemos efecto. También la cuestión de la posterior y Nachtaglich, pero me interesa mucho que vayamos ubicando los efectos. Efectos que a veces, dice Freud, se ubican con 10 años de posterioridad. Él dice un efecto de, por ejemplo, palabras
mandamientos que pueden tener efecto y el valor que implican, cómo se resignifican, podemos decir también, 10 o mucho después. ¿Por qué nos importa esto? Porque en la clínica con niños y con niños pequeños, palabras, mandatos, mandamientos pueden retornar, palabras de los padres retornan en el niño, o sea, irrumpe lo real en el padecimiento del niño, o puede también retornar en el juego. Y esto es muy importante, porque los padres tampoco están advertidos de cómo retorna el discurso en el niño. ¿Sí? Es decir, que ubicamos bien el punto de diferencia entre la responsabilidad y la culpabilización. Los padres tampoco están advertidos de aquello que les retorna como efecto. Por ejemplo, cuando un hijo de ellos padece, se encuentran con esto. ¿Sí? Por eso trabajamos con ellos. A veces están más advertidos y dicen, uy, esto de mi mamá, de mi papá, de mi... A veces no tienen ni idea y vuelve como algo traumático. Son modos distintos, a veces más velados, a veces no, pero retorna. A veces, por eso decía, en el juego, a veces en lo real del cuerpo, a veces en un padecimiento sin palabras, en fin. Freud hablaba de este efecto. También ubica en Juanito, cuando al final del historial, por ahí lo recuerden, Juanito se presenta a los 19 años y lo va a ver a Freud. Él se presenta como el pequeño Hans. Y hay algo que subraya, que bueno, quiero subrayar en relación a lo que ahora nos convoca, porque es muy interesante, podemos volver a leerlo los que quieran, es muy importante en cuanto a la clínica con niños y niños pequeños. Pero quiero subrayar lo siguiente. Freud destaca ahí que Juanito, ya teniendo 19 años, había pasado la pubertad sin daño. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo subraya ahí, teniendo tantas cosas para decir después de tantos años que no había visto a Juanito? Pero esto lo subraya. Es decir, que el paso por la pubertad es muy importante. Y no solo en relación a este joven que ya tenía 19 años, sino en relación retroactiva a aquel Juanito de los 3, 4 y 5 años. Es decir, que cuando atendemos a un niño pequeño, tener en el horizonte los tiempos, el segundo despertar sexual en el horizonte es importante. Por sobre todo también para no precipitar diagnósticos, menos aún rotular. Hay otra cuestión importante que dice en el texto de Juanito, dice muchas, pero de las que nos convocan hoy, y que es la importancia que tiene para un niño el compañerito de juegos. Podemos decir actualmente la importancia que tiene el otro, el par, para la constitución del sujeto. Bueno, metámonos ahora, antes de empezar a hablar de un caso clínico, con qué importancia y eficacia tiene la función materna. La función. Ya hablar de función, estoy ubicando también esto que dije al principio, la ley y la prohibición.
¿sí? Función. Una función ya implica, ahora voy a hablar de esto, ¿sí? Pero digo, ya implica que la madre hace pasar, ¿sí? Una falta. Es decir, que la función es algo que va a implicar que la madre no sea el otro. No hay una identidad entre la madre y el otro. Es la función la que hace entrar el significante. Esto es lo que quiero decir. Por eso es importante una función. No tanto porque se trata de hacer entrar el significante. Dona la falta, hace pasar una falta adeudada al padre. ¿Y cómo pasa esto? Es un trabajo altamente simbólico de anticipación. Anticipación en que anticipa a su hijo, bebé, en un lugar simbólico, con un nombre, y por sobre todo, y también esta cuestión es muy importante en la clínica con niños pequeños, separado de su cuerpo. Lo anticipa separado de su cuerpo, como un otro. Nombrarlo. A través de la voz que porta el padre, hace pasar el deseo. Ese deseo que ya Freud ubicó como deseo inconsciente no tiene nada que ver con el querer, ni con un capricho, ni con el recorrido de la sexualidad femenina. Ubica una equivalencia, ubica a aquel que llegará a ocupar ese lugar en un lugar de falta, falca. Los padecimientos con que nos encontramos, de los más graves, tienen que ver con esto. Por eso tenemos que un poquito hablar de esto hoy. Con este lugar de equivalencia que no se ubica como equivalencia. Una equivalencia no es una identidad, nuevamente. Falta que implicará que el niño entonces jugará, porque con una equivalencia se puede jugar, se puede mover, se puede, ¿sí? No es una identidad ni rígida, ni fija, ni estática. Justamente es equívoca, es significante, es lúdica. Ya Winnicott nos había hablado muchísimo de lo que implica un objeto transicional, justamente, transicional, ¿sí? Los pediatras, cuando uno está en el hospital, ubican muy bien esto. Por eso es interesante. Ellos hacen cuestionarios, hacen preguntas, ¿lo deseó o no lo deseó? Se pregunta antes de que lleguen las madres, los padres. Sin embargo, también advierten por la cancha que tienen que no se responde por sí o por no al deseo de un hijo. Que pueden decir, no lo deseé, y no tiene nada que ver con eso. O una madre puede decir que lo deseó y algo pasa ahí. Es decir, que el deseo tiene que ver con otra cosa. Ese deseo inconsciente del que estuvimos hablando. En mi experiencia, el trabajo con algunos niños muy graves, incluso algunos niños autistas, uno ubica, y quiero ponerlo del lado justamente del recorrido analítico que a veces es posible hacer. No estamos diciendo que en todos los casos es posible porque sabemos lo complejo que es. Pero cuando sí es posible, lo que implica para una madre
por sobre todo, porque sabemos cómo quedan tan expuestos a ese fantasma materno, o cómo quedan tan en relación, como para una madre, en algún momento, y para un padre también, empezar a hablar de su hijo. Esta operatoria en que en algún momento, y no en cualquiera, el hablar de va inscribiendo ese lugar de falta, y con un analista, esa terceridad que opera en transferencia, con muchos efectos propiciatorios para un niño. En el momento que las mamás pueden empezar a contar, vuelvo a decir, yo me he encontrado con que estas mamás lo que cuentan es que han pasado por momentos en que no han registrado lo que pasaba, o por duelos muy importantes, o por depresiones muy importantes, o algunas incluso otras cuestiones quizás psiquiátricas de complejidad. Pero lo que dicen es de una relación en la que el niño no ha entrado para ellas, como un impedimento, como un muro en que no llegan. Es decir, que hay una diferencia entre hablar, porque claro que hablan, entre hablar y hablarle a un hijo. Ese hablarle que implica un hablar que no es anónimo. No es hablar, 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 hablar. Es un hablar, por eso hablaba antes de la voz. Todo esto pueden ellas dar cuenta en algún momento. Incluso nos dicen también en algún momento cómo no se daban cuenta de que quizás algo les pasaba al bebé. Hablar, para que un niño hable, es necesario que haya sido hablado por otro, que haya sido subjetivado, para que luego hable. No hay hablar robotizado. Se trata de otra cosa. Es de esto que nos van contando. Pero claro, en algún momento. Pero la apuesta es posible. Es de esto que estoy tratando de hacer hoy bastante hincapié. Es posible, en algunos casos. Les voy a contar de un niño que llega a la consulta con 14 meses. Llega su mamá y llega su papá. Pero la que estaba muy, muy desesperada era su mamá, porque en ese encierro que ella cuenta, real y aparte simbólico, hacía un año que no podía salir porque estaba desesperada con este nene que no le daba respiro, que no paraba, pero no solo no paraba de moverse, sino que lo notaba triste y lo notaba, no comía, no quería comer, comía solo, mamadera, no quería cambiar a los sólidos y a otras comidas. Y por sobre todo, decía ella, no lo entiendo, y lo veía muy triste. El niño lloraba, accidentes que ya venían, y decía, un día se va a matar. Lo que quiero ubicar es puntualmente ahora, es qué ocurre cuando una mamá
confunde el estatuto de la demanda. El papá llegaba y podía intervenir. El papá llegaba y podía sostener la escena tanto para el niño como para la mamá. Es decir, que podía calmarlo. No solo era el niño el que esperaba todo el día la llegada de su papá, sino la mamá también. Es decir, que en ese punto el papá intervenía, pero como una madre, pero sostenía al niño. ¿En qué punto era urgente intervenir? Y intervenir con el niño, no solo con los padres y no solo con la mamá. Era importante, además está decir que el niño, cuando lo veo, tenía todos los ojos de llorar, caminaba en puntas de pie y hacía rocking. Pero yo quiero que ubiquemos el punto en que el intervalo para él no estaba escrito. ¿Podés definir qué es rocking, que capaz no sabe la gente? Rocking es cuando un niño tiene movimientos circulares sobre sí mismo. Se empieza como a mover con movimientos giratorios sobre sí mismo. Por eso también a veces tienen accidentes, porque es un movimiento absolutamente sin ningún tipo de control y no es pulsional en ese punto. Bueno, tampoco caminaba orientadamente y de esto se trataba. De lo que se fue tratando la consulta, decía, era de trabajar en el intervalo e inscribirlo. Esa función, además de trabajar con cada uno, como les contaba. Ese recorte se fue haciendo y lo que quiero situar puntualmente ahora es que fue a partir de algunos movimientos propiciatorios del niño, porque cuando el analista empieza a recortar ahí el objeto y acotar goce en lo real, trabajando, por ejemplo, con el niño, y el niño iba a la sala de espera y volvía, y jugábamos, o buscaba a la mamá y jugábamos los tres. Ese tipo de... Eso instala, escribe y constituye el intervalo. Fue a partir de algunos avances bien importantes que por sobre todo la mamá pudo empezar ella a constituirse, ella como mamá, que era esto lo que estaba muy dificultado, a historizar y a historizar en relación a este niño. Entonces uno va a preguntarse, ¿por qué antes no podía? La historia la conocía y aparte también conocía ese padecimiento que me contaba. Es que lo que no había podido realizar en acto es ese corte y ese duelo en el que ella pudiera verse en otra escena diferente que la demanda enloquecedora en la que se veía en la propia historia como hija en relación a su madre. Es decir, una madre psicótica que la había retenido de demanda en demanda. Es con eso que se encuentra. Ella conocía toda esta historia, pero no anticipó,
pava que podía encontrarse con esto ante la llegada de su propio hijo. Es con esto que se encontró ante la llegada de su hijo. Estaba el papá del niño, pero era también necesario que la función del padre como corte, y no solo corte, a veces insistimos mucho con la función del padre en tanto corte y separación, pero la función del padre implica también la habilitación a otros lazos, incluso a enlazar con la madre. Cuando un padre está en su función materna, acá no había otra opción, el lazo con la madre había que volver, había que armar. Bueno, entonces, digamos, ¿qué implica confundir el estatuto de la demanda? ¿Por qué es tan importante que no se confunda, que se constituya la demanda? ¿Qué implica? ¿Qué implica interpretar el grito? Y que el otro interprete, que no se confunda, que no, como le pasaba a esta mamá, que a veces es tan común que esto pueda pasar, que abra al circuito pulsional, que interprete el llanto y que lo transforme. La demanda del otro hace existir. No puede ser sin esto. Esa demanda que después hay que trabajarla y retrabajarla para cada tiempo, es una demanda que hace existir. Y digamos aún, es solo en el circuito de la demanda que se puede acceder al deseo. Hace un rato hablaba del deseo. Bueno, el deseo no es algo objetivable que uno puede decir, es el deseo que se lo puede restar y acceder solo en este recorrido significante, en el recorrido que es un circuito. ¿Sí? Freud habló de esto ya desde el proyecto, cuando hablaba de pulsión y deseo en el proyecto. Por eso es tan importante que el otro done tiempo, que entre significante y significante de la demanda haya tiempo intervalo, por eso hacía tiempo ofrecido para restar ahí, para extraer un trazo. Ahí surge, ahí se mete como endija el juego, en ese entre. Si no aparece ese entre, que se le resta el campo del otro, ¿se dan cuenta lo importante que es ese campo del otro? Esas palabras, alienación y separación, que se reste, pero es necesario ofrecerlo. Es una demanda loca, o una demanda a los mandatos, o una demanda rígida, o una demanda que no da tiempo. El sujeto no puede hacer su operatoria, su juego. Los niños, los bebés, juegan. Es ese juego que va extrayendo y va recortando el objeto. Juegan. Desde muy pequeños, desde que son bebés, juegan. Juegan con la voz, juegan con la mirada, con la sabanita, juegan. Juegan recortando el objeto. Pero pueden no jugar, pueden quedar
expuestos sin respuesta o pueden quedar colmando la demanda del otro. La clínica de los niños muy pequeñitos va dando cuenta de los distintos padecimientos en relación justamente a esto. Por eso, cuando se enferman a repetición, nos importa, y mucho. Y todas las respuestas, que sean lúdicas o no, en relación a la demanda. Los ritmos de la demanda, ¿sí? Cómo el niño va haciendo su juego. Quiero contarles ahora el caso de un niño un poquito más grave. Un niño de 2 años y medio que llega a la consulta traído por sus papás. Lo vamos a llamar Juan. Y llega con un diagnóstico hecho por los papás que habían hecho en internet. Un diagnóstico de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo. Entonces me cuentan que el niño no habla, que el niño no suelta los objetos, que se pega a ellos, que aletea y que tiene atracción por sobre todo por los ventiladores y por las puertas giratorias, es decir, por todo aquello que gira. Cuando le pregunto cuándo es que habían empezado a leer en internet, ellos me cuentan que fue a partir de que habían ido a la pediatra y que en la sala de espera de la pediatra había ocurrido un episodio bien importante. El niño comienza con una crisis de llanto y angustia y la mamá no lo puede consolar. Muy angustiada ante las miradas de las otras mamás, pues acude la pediatra y restituye la escena. Pero es también en ese momento que le sugiere consultar. Cuando llegan a la consulta, cuentan también que que ella se había como fijado también, que lo había notado muy perdido y aislado en el jardín en relación a los otros niños y compañeros. Ahora, cuando ellos llegan, podían contar algunas cuestiones que ocurrían o de la historia, pero para ellos, y esto es lo que quiero ir como señalando y que vayamos teniendo nota, para ellos no estaba pasando, no había pasado nada en ese tiempo. Para ellos las cosas estaban bien. Lo que pasa es que, bueno, se había precipitado esto y de este modo. Entonces lo que van ubicando es que la alarma, y así lo decían ellos, la alarma vino de afuera. Así lo decían. Es que en él adentro estaba todo bien. La alarma viene de afuera cuando el niño empieza el jardín. Y la alarma viene de afuera
cuando es el otro, la pediatra en este caso, que dice algo. Indique hablar lo alarmante y lo angustiante cuando se ponen a leer diagnósticos. Así llega. Claro que no había ninguna problematización, ni interrogación, ni pregunta. Ahí se le trabó a Carol, ¿puede ser ahí? A ver, o se me trabó a mí. Creo que se le trabó a Carol, ¿puede ser? A ver, sí. Sí, pobre, se le trabó justo. A ver, por las dudas, Abelito, a ver los comentarios. A ver, díganme, se le trabó a ella, puede ser, ¿no? A ver, esperen que le mando un WhatsApp. Se lo trabó ahí justito en el medio. Sí, se le trabó a... A ver. Sí, se le trabó justito... Esperen que... A ver. Bueno, ahí... Bueno, a mí me sigue andando, así que acá estoy. Y ahí le estoy escribiendo a Carol. Carol se le trabó. Sí, se le habrá cortado eso que estábamos con datos móviles. Pero bueno, puede fallar, ¿vieron? Así que bueno, ahí ya estoy hablando con ella. A ver. Sí, igual estábamos con datos móviles, pero capaz vieron, tuvo algún temita con el celu. Bueno, ahí sí, a mí yo sigo estando. Y bueno, vamos viendo qué pasó con Carol, a ver si lo podemos recuperar, esperemos que sí. Si no, yo ahora la llamo. Démosle 10 segunditos más. Sí, se le congeló la imagen, sí. Sí, veamos si puede recuperar el internet. Yo ya le... Sí. A ver, ahí se le salió. Sí, puede fallar, como diría Tuzán. Bueno, esperen, a ver. Ahí creo que la veo de vuelta, Carol, sí, a ver. A ver, Carol. Sí, yo estoy. Ahí creo que me mandó de vuelta, a ver si lo puedo habilitar. Ahí va, Carol, ahí va, buenísimo. Volvimos. Ahí está. Sí. ¿Qué se pasó? ¿Se trabó algo del celu? ¿Puede ser o...? Nada, es algo... Bueno, menos mal que te pudiste reconectar rapidísimo. Yo ya te estaba por llamar. Bueno, buenísimo. Me dicen ustedes, ahora se escucha, se está. Sí, yo te veo bien por las dudas. Sí, por las dudas. A ver, avísenos porque hay un pequeño delay de los comentarios, hay un delay de 20-30 segundos más o menos. O sea, ahí va, bien. Ahí ya la gente nos está comentando. Sí. Perfecto, genial. Sí, perfecto. Yo por las dudas igual dejo 5 minutitos los comentarios, así me quedo tranquilo y los voy leyendo. Claro, ¿A vos por se te favor. fue? Sí. Yo seguí, yo no me daba cuenta. Se te fue cuando estabas hablando del caso en la partecita donde dijiste como que venía de una demanda de afuera, habías terminado de explicar eso, habías hecho como toda la previa del caso y faltaba, bueno, como qué pasaba. Bueno, ustedes me dicen si algo no Sí. se entiende o no quedó claro. Total, tenemos tiempo, o creo. Sí. Ahí, Carlos, te confirmo que ya se escucha bien. Bueno, los desactivo de vuelta y cualquier cosa me mandan, vieron en la parte de las preguntas, me mandan por ahí, que yo lo voy a estar revisando, pero bueno, ya estamos bien. Todo tuyo, Carlos. Bueno, igual voy a comentar el caso y después vamos a ir terminando, así que la idea, Sí. si no lo recorto. Bueno, lo que les decía, creo, es que la alarma vino de afuera. Y es esto lo que the alarm in 7 minutes. Justamente, alarma. Pero no había en el adentro algo que para ellos anduviera mal. O anduviera, que los hiciera consultar, esto es lo que quiero explicar. Se imagina que cuando las cuestiones son así, es verdaderamente angustiante y desesperante, porque
pero es una oportunidad para intervenir. Porque en el punto, a partir de ese momento, y por sobre todo la mamá, ya no podía volver a ese tiempo anterior. Ya no podía dejar de ver a su hijo y con todo ese padecimiento. El asunto que veía ahí un autista. Pero a partir de ese momento, él afuera irrumpía y del peor modo. Autorreproches, melancolizada. Es decir, que nuestra intervención es muy importante, pero no puede ser de cualquier modo. Por otro lado, sabemos que estos diagnósticos tienen mucho peso, no solo en cuanto al peso para la familia, sino por las propuestas de otros tratamientos. Eso no es, decime, eso no es autismo. Sí, ese tipo de preguntas con un niñito con un padecimiento y unos síntomas bien importantes. En un momento seguíamos conversando, seguíamos teniendo entrevistas, me contaban, por ejemplo, que Juan que tomaba la teta, que vomitaba mucho. Aprovecho, por ejemplo, son esos pacientes que uno trata de intervenir, de preguntar, de aprovechar cada problematización, como dice nuestro título de hoy, para abrir, con lo difícil que es abrir justamente a una dialéctica significante. Y dado que ellos habían venido, que una pediatra había sido escuchada, y me dicen que sí, que efectivamente ellos habían consultado un montón de veces porque vomitaba mucho, y que eso incluso había hecho que pasaran por un montón de pediatras. Con lo cual, lo que me dicen es que esta pediatra no había dicho nada de los vómitos porque era la segunda vez que iba. Con lo cual, no había tampoco una pediatra de referencia y tampoco esto les había generado, sí a nivel médico, pero ninguna otra cuestión. Era un bebé que había tomado la teta ya hasta los 2 años y tomaba, vomitaba. Tomaba, vomitaba. Y la mamá trabajaba todo el día, el papá trabajaba todo el día y solo lo veían a la noche, a las corridas, y él seguía tomando la teta, aunque ya tomaba mamadera, pero igual seguía tomando la teta. Y de este modo, pero eso hablaba para ellos de que estaba todo, que las cosas andaban bien, en el adentro. En un momento pueden decir esto, es que no nos dábamos cuenta de nada. Bueno, es por ese hilo que algo se empieza a poder introducir. En esta diferencia entre no darse cuenta, casi como al modo de culpabilizante, y yo les propongo que podíamos trabajar juntos intentando ver si podíamos empezar a dar cuenta en un trabajo en el que ellos iban a trabajar, yo iba a trabajar y también el niño. Y quizás también la pediatra, a ver si se constituía como pediatra, el jardín, bueno, íbamos a ir viendo. Y íbamos a dar cuenta
de algunas cuestiones del que estaban pasando en este tiempo también. Es decir, que dosificar la angustia es muy importante. Es algo que dice Lacan, que es muy importante por sobre todo en un padecimiento de este tipo. Y horadar esa voz del super yo. Ir armando alguna trama posible. Alguna. Claro que me empiezo vamos empezando a escuchar algunas cuestiones importantes de la historia, pero en transferencia. Quisiera tomar algo en relación al juego. Carol, justo acá, claro, eso iba a decir, como veo que estamos en la hora, falta un minuto. Y yo ¿Te parece que haga el corte? Las escenas del juego y charlamos. Dale, buenísimo. Bueno, hago el corte del vivo. Les recuerdo que estamos, o sea, ya mismo de vuelta en Instagram, así que bueno, nos vemos de vuelta allá, pero evitamos que nos corte. Voy a contarles una secuencia del juego porque por sobre todo tengo ganas de que trabajemos juntos algo en relación a la lectura del juego, pensando en un niño tan pequeño y que viene con tanto padecimiento subjetivo, él, ¿sí? Porque todos sabemos y advertimos y nos damos cuenta del sufrimiento de un niño. Creo que todos los que trabajamos con niños pequeños podemos dar cuenta cuando vienen a nuestro consultorio de ese padecimiento. Yo lo llamo sufrimiento, porque nos damos cuenta de que un niño no la está pasando bien. Así que me gustaría que vayan tomando notas y después podemos charlar. Y vuelvo a decir, se trata de la constitución de la falta, de esa existencia como sujeto. Bueno, cuando lo conozco, quizás dije todo esto porque, claro, durante bastante tiempo él llegaba al consultorio, abría la puerta a los padres o quien lo trajera, ni saludaba, ni se despedía, nada. ¿Sabe que esto es llamativo? La angustia, que un niño se angustie cuando despide a su mamá o a su papá, si bien puede ser problemático, volvemos al título, pero es señal de angustia, es señal de ese registro en relación al otro y al deseo del otro. Nada, este niño llegaba, abría la puerta, la que se quedaba muy angustiada era la mamá, porque ahí sí, ella empezó a darse cuenta. Cuando empezó a ver a otros chicos en el afuera. Bueno, quiero situar al niño, que hablemos del material del niño. Bueno, así que él llegaba, deambulaba, desorientado. Son esos tiempos en que un analista, creo que todos los que trabajan con estos niños van a poder ubicar cuál es el esfuerzo y la apuesta fuerte y el deseo de un analista de tratar de entrar por donde sea. Le hablamos, jugamos, cantamos, vamos siguiendo cada pequeñas endijas de juego y tratamos, se quedaba por ahí mirando algo y yo lo acompañaba y miraba con él hasta que se iba o se quedaba pegado a algún objeto. Se quedaba pegado a algún ruido y yo comenzaba a hacer ritmos de juego. Y otra vez, ¿sí? Hasta que en un momento, y otra vez, así como les contaba hace un rato otras viñetas, digo, estamos historizando. Hasta que en un momento el niño vomita.
Digo, uno puede tomar eso como algo médico, pensar que se siente mal, llamar a los padres, en fin, uno puede ponerse a consolarlo, terminar la sesión, digo, se pueden hacer múltiples, pero hago entrar esa expulsión en la escena analítica y le doy valor significante, que es lo que ya venía haciendo, pero esta vez fue diferente. Claro que le pregunto cómo estaba, pero le digo, ¿vas a seguir sacando más afuera o ya está? El niño sale corriendo, él no hablaba, sale corriendo, va al canasto de juguetes, tira todos los juguetes para afuera, vacía todo y se mete adentro. Voy y empiezo a manejar ese canasto con él adentro y lo transformo en un auto. Él acepta y empezamos a desplazar el auto y a jugar con el auto. Lo llevo para un lado, lo llevo para el otro, recorriendo todo el consultorio. Este juego, que ya es un juego, no voy a tener tiempo de trabajar un poco más allá del principio del placer. Recordarán lo importante que dice Freud ahí, del acto de tirar. Más importante que la búsqueda, el aparecer. Bueno, y se transforma en un auto. Se va complejizando de palabras, complejizando de significantes. La que hablo soy yo, pero el que sigue. Jugamos. Es decir, demanda. El auto frena, el auto no frena. Él me decía todo lo que yo tenía que hacer. Si iba para un lado, todo. Si volvía al semáforo, si no volvía al semáforo, para dónde ir. Digo, a medida que iban pasando las sesiones, él llegaba, vaciaba el canasto, se metía adentro y jugábamos al auto. Y empieza a hablar. Es que el lenguaje no es un aprendizaje de palabras por palabras. Es de esto que se trata. Ya lo había dicho Freud. Por eso volví a más allá. Es de esto que estamos hablando. Empezó a hablar, empezó a cantar. Estoy hablando de un tiempo prolongado de tratamiento. Y lo otro que empieza a ocurrir es que empieza a jugar con objetos. ¿Qué objetos van a ser? Un auto. Auto, que ahora no vamos a desarrollar todo, pero no era cualquier objeto. La lectura del juego implica que le demos valor a aquello que va ocurriendo. Por eso, no es cualquier lectura. Este auto era muy importante. Y empiezan a pasar muchas cuestiones en el juego con este auto. Él tenía un auto y ya jugábamos con los autos. Él con su auto y después yo tenía un auto. Es decir, y digo esto y vamos como terminando, de la expulsión del objeto de goce a meterse, a vaciar el canasto y meterse él en el canasto y jugar en la escena lúdica donde yo manejaba y hablaba, a empezar a hablar él y jugar con objetos. Un niño se constituye en relación
a la falta. La falta se va constituyendo. Hubo un trabajo no solo muy importante, sino que aún estábamos lejos todavía de lo que... Pero hasta acá quiero contar, ¿sí? Hasta acá quiero contar. Este era un niño, quiero ubicar esto porque era un niño que cuando venía la mamá decía, es que hoy él está mal porque yo estuve mal todo el día. O al revés, es que yo estoy mal porque tuvo un día muy malo en el jardín, entonces por ahí me contaba lo que había ocurrido en el jardín. O sea que empezar a hacer intervenir al padre, y de ahí el auto era muy importante, era importante. Así que bueno, para terminar, y charlar un ratito todos, ¿cómo no terminar diciendo que la apuesta del psicoanálisis, del deseo del analista, es fundante y fundamental y tiene mucho para ofrecer a los niños grandes? Bueno, yo creo que podemos charlar y me gustaría Buenísimo. mucho escucharlo. Buenísimo. Excelente, Carol. Entonces sí, ahora damos oficialmente inicio a la parte de las preguntas. Yo, Carol, ahora te voy a leer, me estuvieron llegando un montón a la parte de preguntitas, así que bueno, vamos a empezar ahí. También vayan haciendo por comentarios, así yo voy echando un poquito. Dame un segundito que la había encontrado, porque me habían preguntado mucho, pero había una que me había parecido muy... como que resumía bien lo que me habían preguntado mucho. A ver si la encuentro. Acá está, mira. La pongo en pantalla, pero la leo por las dudas. Acá pregunta Fabiola Carolina Cortés Bravo. Dice, ¿podrías ampliar lo que referiste de ir intentando abrir la dialéctica significante? ¿Ahora o varias preguntas? Sí. No, vamos de a una. Yo te leo una y vos lo vas respondiendo y así llegamos tipo a la fin. Estás acostumbrada por la escuela a muchas preguntas juntas, ¿no? Sí, porque por ahí había varias, sí, seguro. Vamos de a una. Buenísima pregunta, no sé quién dijiste que preguntó, así, bueno, buenísima pregunta, porque Fabiola se llama. Retornamos el hilo conductor, así que buenísimo, de todo el trabajo, y que es, ¿qué quiere decir problematizar? Y que vamos abriendo tanto en el trabajo con los padres y con los niños, a que no quede en esa identidad el niño, con esto último que dije, por ejemplo, que la angustia de la madre refería a la angustia del hijo. Eso es una identidad, abrir a esa asimetría, es decir, a esa dialéctica, justamente a ese juego propio del niño, al juego propio del niño. El juego significante, dialéctica implica eso, al juego propio del niño, a que el niño pueda constituirse en ese intervalo, como también fui diciendo. Si no es claro, lo volvemos a hablar. Buenísimo. Lo que quiero ubicar que tanto en la constitución del niño como en la intervención analítica tratamos de despegarlo del sentido fijo. Buenísimo. Ahora, Carol, te voy a leer una pregunta que me llegó en comentarios que la vi también como dicha distinta en muchos lugares. Por esto, como digo, me parece que condensa bien la pregunta. Es de Yani 04-12. Ella pregunta, ¿qué pasa con la insistencia de poner un diagnóstico? ¿Qué respuesta se le da a los padres en ese caso? Sí, buenísima pregunta. Buenísima pregunta porque aparte es muy actual. Y los analistas intentamos por lo menos estar en relación a lo epocal y no hacer
de eso como algo que podría no importarnos. Por eso al comienzo partí de alguna lógica que nos ayude a pensar eso y traje un caso para proponerlo. Así que gracias por la pregunta y que volvamos sobre esto, porque tenemos que darle bastante importancia, pero también autorizarnos, y traté de ofrecer mi experiencia para que se autoricen a que aún hablándose hoy en día de diagnósticos, la apuesta analítica ofrece múltiples recorridos y que escriben caminos distintos. Es decir, que las palabras tienen efectos en lo real. Las palabras van fundando hechos de existencia. Según lo que hagamos con lo que decimos, tienen efectos en lo real. Por eso hoy hablé bastante de los efectos aludiendo a esto. Así que agradezco la pregunta y hay que seguir trabajándola, todos. No es que justamente no está cerrada, pero hay que seguir investigando. Pero en mi experiencia de hace muchísimos años con niños muy graves y muy pequeños, les puedo decir que sí es importante que cuando la consulta es de un niño, cuanto más pequeñito es en este punto, la intervención es más propiciatoria. La dialéctica, como recién preguntaban. Buenísimo, buenísimo. Genial, genial, Carol. Ahora voy a poner una pregunta que, como habíamos hecho con la primera, me parece que la voy a poner para que la veamos todos, pero yo la leo por las dos. Dame un segundito que como son muchas se me van perdiendo. Acá está. Esta pregunta también la vi un montón. Es de Andrea Asin y ella dice, ¿podrías decir algo más de cómo sería dosificar la angustia? Bueno, muy bien, buenísimo, gracias. Esta es una intervención, es algo que dice Lacan, pero a mí me ha ayudado bastante porque quienes trabajamos en relación a pacientes que podemos decir graves, con la angustia hay que ir bordeándola. ¿Vieron cuando se dice por dosis? Y bordeándola quiere decir ir haciendo un trabajo, así como les contaba en relación con esta mamá. Vamos armando el tejido, la trama. Cuando no hay tejido, no hay trama, el objeto no está anudado. Hay que ir recortándolo. ¿Vieron como cuando hay una tela? Bueno, hay que ir entramando y eso implica dosificar. Por ejemplo, con esta mamá que les contaba en este último caso, que es distinto al trabajo con el primer caso que les conté, y también es distinto con las cuestiones que planteé de estos niños muy, muy graves, quien dije autismos. Dosificar la angustia, que es de ahí que quizás preguntan, implicaba a veces justamente tranquilizarla, pero tranquilizarla no quería decirle, bueno, mami, así como dicen a veces los pediatras o las maestras, bueno, mami, va a estar todo bien, o bueno, va a salir adelante el nene, no te preocupes. Cuando se le venía encima esta historia trágica nuevamente. Dosificar la angustia o tranquilizar en ese punto implicaba esto que dije antes, que juntas íbamos a dar cuenta de aquello que iba pasando y que había
espacio y trabajo para acudir ahí a hablar de esto. Con lo cual, ella tenía muchísimas entrevistas conmigo. Entonces, por ejemplo, cuando venía y por ahí contaba esto de yo estoy mal y el nene está mal, ahí intervenía, dosificando justamente que ese no era el lugar para hablar de su angustia en ese momento con el niño, porque el niño llegaba llorando. Buenísimo, buenísimo, Carol. Justo con esto último que dijiste, tengo la pregunta que había seleccionado antes, que la hace Luz-90, que tiene que ver con profundizar un poco más con esto de lo que es entrevistas con los padres, con las madres. Ella dice, hermosa conferencia, una pregunta en relación a la técnica, especialmente con niños tan pequeños. ¿Cómo trabajás con los padres, con las madres? ¿Entran a la sesión? ¿Entran solos?